La casa del eco roto, episodio 2. El recuento del tiempo. Hugo sintió el metal frío de la pica apuntando al techo. No a él. La mano de Arturo Medina temblaba, pero sus ojos estaban fijos en la marca raspada en la pared. El agujero que hacía la función de punto en la C abierta. La frase infantil, "No mires atrás. Ya estás aquí". El aire en el sótano se había vuelto espeso y pegajoso, no por el calor de la caldera, sino por una densidad psicológica que Hugo había olvidado desde sus días en la unidad de análisis de conducta. Esto no era el terror de un ladrón, era la desesperación íntima de un hombre que había construido una prisión de silencio. «El pozo está seco, detective», susurró Arturo con la voz rota. «Se secó hace 70 años, cuando sellaron esta sección. No hay nada ahí, es solo un recuerdo que mi padre quería borrar. Un recuerdo que su hija pintó en un cuadro y luego vino a visitar», replicó Hugo sin moverse. Su mirada se alternó entre el rostro pálido de Arturo y la mota de pintura azul en su dedo. «Esa pica, es pesada. Es la herramienta que usó para romper la pared. No para golpearme, sino para abrir ese agujero». Arturo bajó la pica lentamente, dejándola caer con un golpe sordo contra el cemento. Se rindió, pero no ante Hugo, sino ante el peso de su propia mentira. «Clara estaba obsesionada», confesó Arturo, sin mirarlo. «Escuchaba cosas. Me preguntaba por qué la casa sonaba diferente en la noche. Le conté sobre el eco, sobre el pozo, sobre lo que decían que había pasado aquí. Lo hice para asustarla, para que no bajara, para que dejara de dibujar las cosas que no existen». «¿Y qué le contó, señor Medina?» Hugo se acercó al agujero raspado. Era justo al nivel de un ojo adulto que se agachara un poco, o de un niño que se pusiera de puntillas. La huella dactilar de Clara estaba al lado. «Le conté la historia de mi abuelo», dijo Arturo, la voz apenas audible. «El recuento. Mi abuelo, Daniel. Él construyó la casa cobre, y decía que el pozo no estaba seco, que solo contenía tiempo, que si mirabas adentro, el tiempo te devolvía la mirada, que te mostraba lo que ibas a perder antes de perderlo. Una tontería, claro, pero Clara lo creyó». Hugo sintió un escalofrío. El perfilador volvía a trabajar no con las motivaciones de un asesino, sino con la lógica torcida de la locura familiar. «Señor Medina, lo que usted llama una tontería es la clave de todo. ¿Clara miraba el agujero antes de desaparecer?» «Sí, la encontré aquí el lunes por la tarde. Estaba en cuclillas. Me dijo que había visto algo que se movía en la oscuridad». «¿Y usted qué hizo?» «La castigué. La llevé a su cuarto. Le dije que si volvía a bajar la encerraría en el sótano pequeño, en el almacén de herramientas. Y esa fue la última vez que Arturo vio a su hija». Hugo lo analizó. Un padre que castiga a su hija por creer en el fantasma de la casa. Luego desaparece y deja la ventana abierta. La trampa del modus operandi del secuestrador simple, desmantelada. Arturo estaba manipulando la escena. «Usted abrió la ventana, señor Medina, para que pareciera que escapó, y la pintura azul en su mano demuestra que usted manipuló la escena. Quizás movió algo de su cuarto, un trozo de tela, algo que manchó sus dedos, algo que ahora está en el pozo». Arturo levantó las manos en señal de derrota. «No la maté, detective. Yo solo la protegí. De Elena, mi esposa no está bien. Ella cree en el eco, cree en el pozo. Y cuando Clara empezó con esa obsesión, Elena se puso peor. Ella empezó a hablar con el pozo, a decirle cosas». «¿Qué clase de cosas?» «Cosas que ella ya había perdido, su juventud, su lucidez. Y luego empezó a hablar de la niña que perdimos antes de Clara, el primer embarazo». Hugo recordó a Elena Medina en el sillón, inmóvil, hablando de la corriente de aire frío. La atmósfera de la casa no era paranormal, sino el producto de una psicosis compartida y generacional. «El almacén de herramientas. Muéstremelo». «El sótano pequeño donde amenazó con encerrar a Clara». Arturo asintió,
su cuerpo liberado del peso de una parte de la verdad, pero ahora cargando con una peor. Condujo a Hugo a través del laberinto hasta un pequeño nicho de ladrillo en el fondo. La puerta era de madera maciza, asegurada con un cerrojo oxidado. «Nadie ha entrado aquí en años», dijo Arturo. Hugo miró el cerrojo. No tenía candado, solo el mecanismo de la cerradura. «Arturo, ¿dónde está la llave?» «Siempre ha estado en la cocina en un gancho, pero ahora no está». Hugo se acercó a la puerta. No había signos de forcejeo en la madera. Un cerrojo viejo. Lo empujó suavemente. La puerta cedió con un gemido terrible, revelando un espacio oscuro, pequeño, claustrofóbico. Olía a pintura rancia y moho. Hugo encendió la linterna. La luz recorrió las herramientas de jardinería, las latas viejas, y se detuvo en un rincón. Allí, apiladas cuidadosamente, había una colección de lienzos pequeños, todos idénticos en tamaño, cubiertos con una tela de lona. «¿Qué es esto, Arturo?» «Pinturas viejas. De mi abuelo. Él pintaba. Decían que solo pintaba de noche, y solo lo que veía en el pozo». Hugo se agachó y desató la lona del lienzo superior. La pintura estaba oscura, pero nítida. Era un retrato. Un hombre joven, con una barba recortada y ojos hundidos, vestido con ropa de trabajo de principios de siglo. Pero lo que lo hizo retroceder fue el detalle más pequeño. La cara del hombre no era la de un extraño. Era la cara de Arturo Medina en una versión más joven, idéntica. «Imposible», murmuró Hugo. «Su abuelo se parecía exactamente a usted». Todo el mundo lo decía, en el pueblo, que el tiempo no había pasado para la línea de los Medina. Hugo desató el segundo lienzo. Otra pintura, del mismo tamaño. Esta vez era una mujer, frágil, con una trenza gris y un vestido de seda negra. Elena Medina. Pero esta pintura era claramente más antigua que su esposa, su rostro sin arrugas, sus ojos llenos de una chispa enfermiza. Parecía idéntica a Elena en la actualidad, con excepción de la luz. En la pintura, la luz venía de abajo, proyectando sombras largas y grotescas, la misma luz que solo podía dar un pozo. Hugo sintió que la atmósfera no era solo el resultado de la locura familiar. Era un patrón repetitivo. Los Medina estaban atrapados en una especie de bucle temporal o genético. El abuelo, el padre, y ahora la hija, Clara, obsesionada con el pozo. De repente, un ruido. Un eco metálico y agudo. No venía del sótano ni del piso de arriba. Venía de la pared que daba al pozo, a través del almacén. Un raspado suave, como uñas contra la piedra. El eco de Elena hablando, magnificado por la estructura de la casa. Hugo se levantó de golpe. Elena no está durmiendo, está despierta y está cerca del pozo. Salieron del almacén, dejando la puerta abierta. El raspado se convirtió en un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando ligeramente una superficie de metal con la punta de un dedo. Hugo se detuvo frente a la pared con la grieta C, el agujero raspado. Puso su oreja. El eco amplificaba el sonido a un murmullo constante. No era Elena. Era más bajo, más constante, una cadencia mecánica. Hugo se arrodilló, acercó el ojo al agujero. La oscuridad era total, pero el oído no miente. El sonido venía del fondo, repetitivo. Tap, 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 como un código Morse. Hugo se concentró intentando decodificar el ritmo. No era aleatorio. Arturo, ¿qué sabe su esposa sobre el pozo? Ella dice que es un espejo que muestra lo que ya pasó, pero lo pone en el futuro. Dice que es la forma en que la casa la mantiene cuerda, mirando las pérdidas antes de que sucedan. Hugo volvió a escuchar el tap, tap, tap constante. Algo se movía ahí abajo. Algo que no era el tiempo ni el agua. Eran palabras. Y luego, el sonido se detuvo, y una voz débil, seca, infantil, resonó en el agujero. Una voz tan pequeña que el eco apenas pudo llevarla. Papi,
Abre. El tercer eco. Lo sé. Hugo se levantó, el corazón latiéndole furiosamente. Clara estaba viva, encerrada, y sabía algo sobre el pozo. Se giró hacia Arturo. Ella está en el pozo, y usted tenía la llave del almacén, y el almacén lleva aquí 70 años. ¿Qué pasa con el tercer eco? Arturo no respondió. Su rostro se había transformado en una máscara de terror absoluto, pero no por Clara. Miraba fijamente la entrada al almacén de herramientas. Hugo se giró para ver por qué. La puerta del pequeño almacén que había forzado para ver las pinturas del abuelo se estaba cerrando lentamente, chirriando. Desde el interior, la sombra de una figura se proyectó sobre el cemento, una silueta alta y delgada que no se parecía ni a Elena ni a Arturo. Y la sombra levantó una mano huesuda para cerrar el cerrojo por dentro. Si esta historia te puso los nervios de punta, dale un me gusta al video. Escríbenos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Comparte este video con alguien que ama el terror. Y recuerda suscribirte a No Mires Atrás para más historias cada noche. No creerás lo que realmente esconden estas historias. Link en la descripción.